McLaren busca encarar este 2026 con un solo objetivo en claro: tratar de ganar el tricampeonato y seguir con su dominio que empezó hace ya 2 años. Pero para eso tendrán que saber acoplarse a un nuevo cambio de reglamento que estará enfocado pura y exclusivamente en las nuevas unidades de potencia, unidades que serán más eléctricas y más propensas a sufrir fallos mecánicos. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a seguir con la sección de historias de la Fórmula 1, contando la vez en la que McLaren armó un monoplaza para ganar, pero por razones muy graves este nunca llegó a ver la luz. Así que sin más rodeos, vamos a ver la historia del McLaren MP418, el auto que nunca pudo competir. Para contar el origen de esta historia, tenemos que retroceder hasta principios de los años 2000. McLaren venía de un exitoso bicampeonato conseguido gracias a un espectacular Mika Häkkinen, en un duelo aún más épico contra un Michael Schumacher, que en ese momento se encontraba en sus primeros años en Ferrari. El inicio del nuevo milenio nos trajo nuevamente este duelo de titanes, pero a diferencia de años anteriores, el alemán fue quien se llevó toda la gloria, ganando el título del mundo por una diferencia bastante amplia de 19 unidades. Cabe recalcar que en esa misma temporada los británicos sufrieron muchísimos problemas de infiabilidad, que le negaron muchas veces cosechar buenos resultados. Y sumado a esto, a partir de este punto iba a dar comienzo de la gran época dorada del cabalino rampante. 2001 sería un gran paso atrás para los de Woking, quedándose estancados ante una Ferrari que ese año no tuvo rival. Apenas pudieron conseguir 4 victorias entre ambos pilotos frente a las 9 que consiguió el Kaiser. Y para colmo de males, al final de esa temporada, Mika Häkkinen iba a anunciar su retiro permanente de la categoría. Y si 2001 fue un año decepcionante, 2002 sería aún peor. Los italianos habían creado una de sus grandes obras maestras, el Ferrari F2002. Ese auto no solo era fiable, sino que aplastó por completo a la competencia. Michael Schumacher ganó 11 de 17 carreras, siendo su peor resultado un tercer lugar. Ante ese tal dominio abrumador, McLaren quedó aún más lejos de Ferrari, incluso siendo superado por Williams, finalizando el campeonato en una triste tercera posición con apenas 65 puntos frente a los 221 que consiguieron los de rojo. Los británicos no podían hacer frente ante una Ferrari que cada vez los seguía aplastando año tras año, y a causa de estos pésimos resultados, el director del equipo Ron Dennis dio una orden clara previo al año 2003. Tenemos que ganar y necesitamos dar un gran salto de calidad ya mismo. Y es así como arranca la historia de la creación del MP418. Adrian Newey, quien en aquellos años era el director técnico del equipo, decidió que era el momento de dar el salto de calidad más grande nunca antes visto, junto al jefe de diseño Mike Coughlin, un hombre que en un futuro iba a estar involucrado en uno de los mayores escándalos de la Fórmula 1. Pero esa historia quedará para otro video, mejor volvamos a la trama principal. Estas dos personas serían las responsables de llevar a cabo la creación de un monoplaza que buscaba de una vez por todas volver a lo más alto y desbancar a Ferrari de una vez por todas. El McLaren MP418 presentaba distintos detalles que eran muy ambiciosos para su época, buscando un auto que sea mayormente aerodinámico y sin ser dependiente del motor. El monoplaza era muy estrecho a diferencia de años anteriores, buscando la reducción del drag para ganar velocidad punta sin necesidad de un motor potente. Además, gracias a la creación de una nariz más fina y unos pontones más estrechos, se buscaba que las corrientes de aire pasen por el alerón trasero y los difusores, reduciendo así las turbulencias y creando un auto mucho más estable. Por último, para hacer este diseño aún más eficiente, la caja de cambios se hizo con fibra de carbono y el motor Mercedes se compactó con la estrecha parte trasera, en busca de crear un auto extremadamente ligero que sea fácil de maniobrar en las curvas. Al mismo tiempo, la temporada 2003 había comenzado y los británicos sacaron a pista una versión evolucionada del auto anterior, pensando que lo usarían por unas pocas carreras antes de sacar su verdadera máquina a la pista. Pero acá es en donde empiezan a crearse los primeros problemas en el diseño del MP418. En mayo de 2003, el auto tuvo su primer contacto con la pista, y es en este punto en donde el equipo se dio cuenta de que ese diseño tan ambicioso les empezó a dar muchos más problemas de lo que no esperaban. El primero es que los componentes internos se quemaban por las altas temperaturas, causadas por lo estrecha que era la parte trasera y por el poco flujo de aire que ingresaba dentro del auto. La caja de cambios era sobre todo la más afectada, ya que tras unas pocas vueltas se descubrió que esta sufría de laminación y en algunos casos derretimiento por las altas temperaturas que llegaban a alcanzar más de 300 grados centígrados.
Incluso la parte eléctrica también sufrió por estos desperfectos, llegando a los boxes con cables completamente derretidos del calor. Pero esto no era nada con los problemas que vendrían poco después. La primera víctima fue Alexander Wurz, piloto de pruebas del equipo que fue el responsable de tomar el volante durante unas pruebas en el circuito de Jerez. En una sección de curvas, el auto salió disparado a una alta velocidad hasta impactar de lleno contra el muro. Si bien el austríaco salió ileso, se descubrió que el piso del auto había colapsado por las altas temperaturas anteriormente mencionadas. Esto fue extraño para sus mecánicos debido a que los datos aerodinámicos no habían registrado anomalías previas al incidente. Pero su incidente más grave iba a ocurrir en Barcelona, en pleno mes de junio. La segunda víctima iba a ser Kimi Räikkönen, quien tomó el volante durante unas pruebas. El accidente que tuvo fue mucho más grave que el de Wurz, ya que en la curva número 4 el auto sufrió un despiste que lo llevó a impactar violentamente contra las protecciones, a causa de una pérdida masiva de agarre. El impacto fue tan fuerte que dejó al finlandés con severas lesiones en la espalda y una contusión en una de sus rodillas. E incluso se llegó a comentar que tras ese incidente, el propio Kimi le pidió al equipo no subirse nunca más a ese auto, debido al peligro que representaba manejarlo. La temporada 2003 seguía su curso y McLaren no podía encontrar las soluciones necesarias para hacer debutar el monoplaza en la pista. Ante la desesperación por tratar de resolver los problemas del auto lo antes posible, el equipo optó por hacer 2 pruebas en Silverstone nuevamente con Alex Wurz al volante, y al igual que en las 2 pruebas anteriores, el auto volvió a sufrir los mismos desperfectos que venía arrastrando desde su primer contacto con la pista. En la sección de curvas rápidas de Maggots y Beckett, la suspensión delantera llegó a colapsar más de 2 veces debido a que no soportaba la alta carga aerodinámica. Y a la salida de la curva del túnel, el suelo del auto nuevamente cedió y estrelló a Wurz contra las protecciones, llegando a partir al auto a la mitad. Esto fue el clavo en el ataúd definitivo para los directivos del equipo, que consideraron de manera unánime el desistir seguir probando un auto que lo único que estaba provocando era tirar dinero y dinero en mejoras que no solucionaban los problemas del diseño. Así que tras las últimas pruebas, se optó por seguir con la versión mejorada del MP4-17, acabando la temporada en tercer lugar tras haber conseguido una sola victoria con mejor resultado. En 2004 presentaron el MP4-19, el cual era una versión mejorada del MP4-18. Y si bien ya no contaban con los problemas que presentó su antecesor, sufrieron muchísimo con fallos de fiabilidad. Y al ver que los mismos problemas seguían persistiendo, el equipo tuvo que rediseñar el mismo abandonando ese concepto que había inventado Newey, dando paso así al MP4-19B, una versión mejorada que sí logró buenos resultados a partir del Gran Premio de Bélgica, gracias a una victoria conseguida por Kimi Räikkönen. Pero a pesar de haberse recuperado, no pudieron evitar el 5º lugar en el campeonato de constructores, un resultado absolutamente desolador para un equipo que no hace mucho había conseguido el bicampeonato del mundo. En resumen, el MP4-18 terminó siendo un experimento ambicioso que resultó en un fracaso rotundo. Adrian Newey iba a continuar en el equipo hasta 2005, cuando decidió dar por finalizada su etapa en Woking para recalar en Milton Keynes, en un equipo naciente que buscaba consagrarse a largo plazo. Ese equipo modesto de nombre Red Bull poco a poco fue escalando hasta convertirse en un equipo capaz de ganar carreras a partir del año 2009. Muchos temían que Newey repitiera los mismos errores de su etapa en McLaren, pero a diferencia de aquella vez, logró refinar las ideas del MP4-18 utilizando estas mismas en una Red Bull que dominó la Fórmula 1 desde 2010 hasta 2013. Conceptos como los difusores soplados fueron una de las claves para los 4 títulos consecutivos que logró Sebastian Vettel. Irónicamente, el auto que casi tira abajo la reputación de Newey sentó las bases para lo que iba a ser su exitoso ciclo en Red Bull. El fracaso de ese monoplaza fue una dura enseñanza para el británico, de que a veces la genialidad y las ambiciones solo sirven si se consigue hacer un auto que logra aguantar más de una curva. Es por eso que 20 años después se sigue recordando al MP4-18 como un auto fantasma que nunca llegó a competir, debido a que este representaba un peligro tanto para los pilotos como para los propios ingenieros. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu pulgar arriba y tu opinión en la sección de los comentarios. Así que sin más, me despido y nos vemos en la próxima parada. Los saluda Stop and Go.